Algumas perguntas que surgiram no decorrer das apresentações, eu colocaria de novo para começar o debate, nós vamos abrir o debate já. Primeiro, como impulsionar a inovação incremental sem cair na armadilha de impor barreiras ao acesso? E como continuar a lidar com os tratados de livre comércio que a nossa região com certeza estará enfrentando, como outras regiões também estão enfrentando com o Tratado de Livre Comércio entre Norte e Sul. Depois, as conclusões e desafios que o professor Juan Pablo Jiménez coloca, eu acho que são uma guia de discussão que pode muito bem nos servir para discutir, mas não vamos conseguir entrar nos detalhes ou na profundidade necessária em cada uma delas. E com base nas diferenças marcantes também que foram colocadas aqui na nossa região, e com os vários países segmentados em 3 grupos, de qualquer maneira com diferenças marcantes, como é possível ou como podemos caminhar para tentar harmonizar ao máximo, diagnosticar e harmonizar ao máximo, ou procurar as soluções diferentes que cada país vai ter, mas que ao mesmo tempo é necessário e é um dos objetivos de estarmos juntos, de discutir possíveis propostas conjuntas ou como podemos aproveitar a experiência de outras. Experiencias de otras y tratar de buscar las salidas comunes, pero al mismo tiempo trabajando el conjunto de la región y principalmente la subregión UNASUR. Entonces yo inmediatamente voy a abrir a las preguntas y yo propondría, si todo el mundo está de acuerdo, que hagamos una rueda de 3 preguntas o 3 comentarios, preguntas. Tenemos un micrófono que está circulando y enseguida vamos a pasar a los... al panel y abrimos una segunda rueda de preguntas. Tengo un pedido aquí, otro allá. Tenemos 3. 3 pedidos tenemos. Primero me voy a presentar. Gabriela Intablián, director de Ciencia de Uruguay. Primero un comentario, algunas preguntas. Hay un tema que faltó en algunas presentaciones y es el sector educativo y cómo influye ello en la base de todos los sistemas, porque sin un buen sistema de educación tributaria o de acceso a la salud, difícilmente se acceda a un buen programa de salud y mucho menos si uno piensa en la educación de los prestadores de salud, como el caso de, hoy estamos asistiendo a Brasil con un programa de Médicos Sin Fronteras o de Más médicos, ¿no? En el cual precisan de 32.000 médicos, pero también, por ejemplo, y ya no estamos metidos en el área de salud, precisan 60.000 ingenieros para el presal, ¿no? Entonces, es una máquina de absorber conocimiento de los países vecinos, básicamente. Hay algo que hay que resaltar de la región también y es una asimetría en las enfermedades. No es lo mismo una población como el Uruguay, altamente envejecida, cuyas enfermedades son producto de la vejez o neurodegenerativas, y poblaciones donde son altamente jóvenes con una mortalidad infantil muy fuerte. Y por el otro lado, el tema es ¿cómo vamos solucionando eso? Bueno, yo voy a tirar la piedra, cosa que por mi origen palestino es muy frecuente, pero hay un tema que es agradecer al Instituto de Gobierno de Salud que nos invitara a los sectores de salud y ciencia, porque aquí estamos varios del sector científico y que representamos a nuestros países en distintos organismos, UNASUR, CELAC, Mercosur ampliado, y acuerdos bilaterales, donde estos temas vamos generando programas de investigación que están en la base de todo esto, ¿no? Y un llamado para los economistas cuando nos comparamos con la Unión Europea. La Unión Europea va a experimentar en los próximos años una cierta fragmentación social que nosotros ya convivimos con ella. El problema de
y esto es ridiculizando la historia, es cada vez que Europa entra en una fragmentación social terminamos en una guerra mundial. Pero es un tema que yo creo que América Latina tiene que mirarse a sí mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos no para generar esas plataformas comunes, sino cómo compatibilizar las diferencias también en los sistemas de salud en función de las enfermedades, las distintas enfermedades que tenemos? Tenemos aquí también. Sí. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Cornejo, soy gerente de fomento académico de la empresa pública Yacha y Ciudad del Conocimiento Ecuador y soy delegado del señor presidente de la República al directorio de Enfarma, empresa pública de fármacos de Ecuador. Es decir, tengo un pie en el área ciencia y tecnología y tengo un pie en el área salud. Y de hecho estoy en varios organismos de ciencia y tecnología con el compañero. La pregunta va sobre todo hacia Juan Pablo. En el siguiente punto, o sea, tu gráfico con respecto a la disminución de precios de los productos primarios, sobre todo los que provienen de recursos naturales, y su impacto directo sobre la disminución de la tributación es sumamente claro, ¿sí? Como gobierno en Ecuador, nuestra decisión es ir hacia un cambio en la matriz productiva, porque si no se nos torna insostenible en algún momento, sobre todo con el incremento en gasto en salud y educación que hemos venido teniendo durante estos últimos 6 años. Ahora bien, parte de estas estrategias es, por ejemplo, la generación de clústeres de desarrollo tecnológico. Uno de ellos es de la empresa pública que gerencio, que implica la construcción de una ciudad planificada enfocada hacia la ciencia y tecnología. Pero ahí entramos en una disyuntiva. Como empresa pública, como ciudad planificada, nos constituimos en una sede de zona especial de desarrollo económico que tiene una serie de exenciones tributarias, que en verdad tú has mencionado como un camino fácil, pero que lo requerimos para atraer inversión, para generar industrias de intensidad en conocimiento en la ciudad. Entonces, ¿cómo solucionamos esa disyuntiva? Requerimos de esa inversión, requerimos de exenciones impositivas, porque tenemos también en la región y fuera de la región espacios que están desarrollando lo mismo y que se tornan en algún momento en competidores. Okay. Bien. Yo, bueno, ante todo felicitar a los expositores por las ponencias de cada uno. Y en particular van a ir para Juan Pablo y para Oscar las preguntas que tengo. Me llamó mucho la atención una diapositiva donde presentabas el impacto distributivo de la política fiscal, dividiéndola entre antes y después de impuestos y gasto. Bien. Luego, Juan Pablo, vos explicaste cuáles eran las causas que explicaban el bajo impacto desde el lado tributario. Bien. Pero no así hiciste más énfasis en el impacto del gasto. Mi pregunta en particular, y me gustaría ver la visión de los dos, también de Oscar, de por qué creen que nuestra capacidad de redistribuir a través del gasto público es tan significativamente menor que en el caso europeo o de cualquier otra región, ¿no? Porque igualmente éramos somos la más desigual. Esa es la pregunta puntual. Lo otro tiene que ver con una observación, que es un sesgo que hay también desde las finanzas públicas, ¿no? Cuando se clasifica el gasto, las clasificaciones son todas arbitrarias, y el gasto en salud es una función, como así también está en ciencia y tecnología, en educación y en previsión social y demás. Bien. Y cuando hablamos de salud, el impacto de la salud, o sea, ustedes, los sanitaristas recordarán el informe Lalonde, donde veían que el gasto, que el 90% de las causas de enfermedad estaba financiado, el 10% de las causas de enfermedad estaba financiado con el 90% del gasto en salud. Bien, y justamente no abordaban los determinantes de la salud. Entonces, si nosotros pretendemos tener cambios sobre el estado de salud de las personas, de la tasa de mortalidad infantil o esos indicadores grandes que elegías, Oscar, en los gráficos estos de estrella, de tipo estrella, no tenemos que concentrarnos en el gasto en salud. Para ver resultados en salud, sobre todo en esperanza de vida y tasas de mortalidad generales,
tenemos que mirar el gasto, un gasto más integrado, más agregado, y no solamente el que los economistas de finanzas públicas clasificamos como salud. Bien, creo que eso es una observación importante para el análisis. Bien, bueno, y la pregunta creo que quedó clara. Ok. Vamos passar, então, na ordem das apresentações. Eu também vou tem mais Mas- um. E aí a gente encerra. Buenas tardes, soy Miguel Gallegos de la Dirección de Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Primero un comentario, las estadísticas que presenta CEPAL son bastante contundentes y es el reflejo de lo que la región en general presenta ahorita. Tengo una pregunta directamente para Oscar. Tú tomaste el punto de vista de que lo ideal o lo que actualmente entre los dos países que más gasto público tienen en salud es el del 9 al 10% del Producto Interno Bruto. Actualmente en Ecuador el gasto en salud llega aproximadamente al 2% del PIB y se planifica al 2017 más o menos incrementar al 4%. ¿Cómo le ves este enfoque de acuerdo a las economías disparejas que existen en la región? Y si es que es la mejor opción o cuál es la alternativa para los países que no tenemos unas economías, digamos, fuertes como Argentina y Brasil en la región. Ok, muito obrigado. Então, vamos passar para a mesa responder. E eu não vejo mais solicitações de perguntas. Bom, então vamos pela ordem. Reinaldo, tem alguma questão a colocar? Bom, não, a maioria das perguntas Foram dirigidas. aos economistas. La mayoría de las preguntas fue dirigida a los economistas, como siempre. Quem lida com dados, lida Quien trabaja con datos, trabaja com perguntas. Es una confesión de envidia, nada más que eso. Entonces, pero hay una cuestión que me parece interesante colocada por nuestro colega de Uruguay y después nuestro colega de Argentina sobre el perfil epidemiológico de nuestros países. Es verdad que una población, estructura de población como la uruguaya es claramente en un momento diferente de la brasileña. Creo que la estructura poblacional de Uruguay hoy día es lo que Brasil tenía 20 años. Tenés una llamada ventana demográfica que creo que Uruguay ya no lo tiene más. Sin perjuicio de ello, creo que las prioridades de salud, de políticas de salud, las diferencias entre ellas no responden de manera tan intensa a las diferencias de la pirámide poblacional. Si nosotros vamos a ver la carga de enfermedad, the burden of disease en Brasil, en Uruguay, en cualquier de los países de la región, va a ser relativamente parecida. Tendremos una predominancia ya de enfermedades crónicas, degenerativas, no transmisibles. Existen tanto en Brasil como en otros países algunos bolsones, algunos pedazos, algunos conjuntos poblacionales que todavía tienen una carga de enfermedad diferenciada. Pero creo que desde el punto de vista de posibilidad de cooperación, ellas son muy homogéneas, lo que muestra la posibilidad de mayor cooperación entre los países de la región. Y otra cuestión que yo deseaba mencionar, ligada, conectada a ellas, la mención a la brecha 90-10 que nuestro colega argentino mencionó. Y eso también es una cuestión de marketing, de mercadeo. En verdad, la brecha 90-10 no habla de problemas de salud, sino de investigación en salud. Fue establecida hace unos 20 años al decir que
90% de los recursos para investigación en salud se destinan a enfermedades que afectan a 10% de la población mundial. Eso también es algo que tiene que colocarse en tela de juicio. Exactamente por la homogeneización del perfil epidemiológico de la mayor parte del mundo, a excepción de África subsahariana y alguna cuestión del sudeste de Asia. Tenemos en verdad una homogeneización muy grande en ese perfil epidemiológico y creo que la investigación en salud también, en la medida en que existe una homogeneización del perfil epidemiológico, la investigación en salud va a homogeneizarse. Solo una cuestión que también quería destacar, ya que está hablando de perfil epidemiológico, que todos nosotros estamos alertas, todos los países están alertas, la OPS también está trabajando mucho, que las poblaciones fronterizas de nuestros países son poblaciones que tienen problemas específicos y muchas veces no son abordados, son abordados de manera diferente. Entonces, eso solamente para llamar la atención, porque todos estamos alerta a ese temita. Eso ha sido trabajado en UNASUR, en el COSUR, de OPS, pues es una cuestión de merece destacarse. Y paso entonces la palabra en el segundo, Juan Pablo Jiménez. A ver, bueno, primero que nada, muchas gracias porque han sido, como siempre, muy generosos con las preguntas, así que, y con los comentarios. No sé si tengo que contestar, porque la verdad es que estoy de acuerdo con casi todos los comentarios hechos. A ver, en primer lugar, con respecto al comentario de Uruguay, efectivamente faltan temas, efectivamente, y bueno, pasa en la mayoría de las presentaciones, pero no obstante, alguien podría decir, en mi caso hubo muchos temas, y mi idea fue justamente evitar lo que vos también querés evitar, que es tener una mirada más casi de equilibrio general. Muchas veces cuando uno mira, ustedes trabajan con un sector y la mirada y reunirse dentro mismo de un sector, suelen terminar las miradas terminan siendo casi de advocacy, ¿no? De cómo defender y cómo aumentar los recursos. Cuando puse el presupuesto y cuando puse la escasez, o sea, las limitaciones, ya sea por el lado del presupuesto, tanto o por el lado de los ingresos, era la idea de, bueno, enfrentarse, esto es lo que ustedes se tienen que enfrentar todos los días, ¿no? Que es pelearse contra, o sea, de alguna manera tratar de demostrar por qué es prioritario salud en relación con otros y a veces no lo logran. No era una intención ni de petulancia ni era para marearlo, sino la necesidad de ver la pintura completa. Yo estoy de acuerdo con las comparaciones regionales suelen no ser muy felices y pueden tener y a veces suenan hasta casi tienen una visión, ¿no? Dependiente, ¿no? Casi replican ciertas sesgos de dependencia. No obstante, bueno, por eso la intención de mirarlo contra el mismo desarrollo relativo. El PIB es el desarrollo relativo, las comparaciones casi siempre han tenido PIB, las comparaciones casi siempre han tenido historias anteriores, el tiempo, digo, es una línea más, sí, efectivamente. La intención es complementarla, pero no creo que ni en mis presentaciones, ni en la presentación de Oscar está la idea de querer parecerse a, porque después te pasa lo que vos decís, sí, cuando hay crisis del otro lado, ¿no? Cuando el otro deja de ser un modelo, ¿a quién me quiero parecer? Con respecto a la pregunta, sí, el tema hay países en los cuales la dependencia con los productos primarios es más importante y eso y a ver, está bien aprovecharla, hay que ver cómo uno separa esa evolución de los ingresos que es tan procíclica. Es imposible casi que los ingresos tributarios no sean procíclicos, sobre todo en la medida en que nosotros nos basamos en dos bases imponibles que tienen un ciclo importante, ¿no? Como el consumo y como
y como los precios de recursos naturales. Ahí lo importante es ver qué hacemos por el lado del gasto, ¿no? Y la región ha tenido y empieza a tener experiencias de cómo aislar esa prociclicidad de manera de que el gasto sea un poco más estable, porque ustedes saben mejor que yo, digo, los riesgos que tiene una alta volatilidad por el lado del gasto. Con respecto al tema de exenciones, yo no creo, está muy mal discutido en las finanzas públicas, me parece, el tema gasto tributario, exenciones tributarias. Están de alguna manera medio demonizadas, ¿no? O parecería a veces que no se pueden usar. A mí me parece que es una herramienta de política fiscal importante y hay que saber usarla. No obstante, cuando en 40 años tenés las mismas exenciones tributarias, ¿no? Digo, hay algo que estás haciendo, o sea, hay algo que tenés que ver, por ahí hay un problema de competitividad, digo, ahí tenés un problema. Tenés que evitar que eso se transforme, y lo que vemos en la región es que es muy difícil sacar exenciones y es más fácil agregarlas. Entonces terminan siendo sedimentos en los cuales las explicaciones son de leyes de hace 40 años, de mercados que cambiaron. Entonces ahí me parece que hay algo que hacer. Y otra cosa que hay que hacer es evitar guerras tributarias. Acá yo no lo planteé, pero hay temas de coordinación internacional. Temas de coordinación, bueno, plantearlo en Brasil es claramente temas primero de coordinación interestadual, ¿no? Brasil, digo, la historia del ICMS es brillante en ese sentido, u opaca, digo, ¿no? Pero por el otro lado hay temas de coordinación internacional que son importantes. ¿Qué pregunta, Pipo? Por suerte está Cetrango, que la va a contestar, pero... no, yo creo... A ver, a mí me parece... Hay un gráfico que lo pasé medio rápido, la verdad es que me parecía que venía medio apretado de tiempo, pero un gráfico en el cual yo planteaba 4 categorías de gasto, ¿no? Y evaluar un poco la composición del gasto es una manera también de ver por qué la baja el bajo impacto distributivo. América Latina se ha hecho especial. Una cosa es importante, acordémonos, América Latina, la política fiscal en América Latina, hasta hace muy poquito, era cómo enfrentarla, o sea, éramos reyes del ajuste fiscal. O sea, era cómo enfrentar el ajuste, era enfrentar el ajuste. Y la variable de ajuste era el gasto. Y las variables de ajuste dentro del gasto eran fundamentalmente el gasto social y el gasto en infraestructura. O sea, si ustedes ven la evolución del gasto de infraestructura desde la crisis del 82 para acá, recién ahora estamos levantando un poquito de cabeza. Y sabemos que la infraestructura en la región, y bueno, también vuelvo, Brasil tiene mucho para contar en eso, se ha deteriorado y es muy difícil de recuperar. Okay. Entonces, yo creo que eso puede ser una manera de verlo. La clasificación de gasto social a uno no lo deja conforme cuando quiere ver impacto distributivo, porque incluye pensiones. Y la verdad es que el impacto distributivo, uno debiera tener una clasificación un poquito mejor, ¿no? Debiéramos tratar de ver, pero porque las pensiones muchísimas veces son muy, muy, muy regresivas. Entonces, yo creo que ver un poco la composición del gasto nos permitiría entender un poquito mejor, esto hay que mirarlo por países, pero entender un poco mejor el poco impacto distributivo. Okay. Y no sé, si tienen más preguntas, Cetrango las voy a poder contestar seguramente. Ok, Oscar Cetrango. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Gracias, Juan Pablo. Y para tu tranquilidad, las preguntas son para nosotros porque le explicamos mal las cosas. Lo tuyo es claro, por eso no te preguntan. Nosotros siempre explicamos raro, como esas curvas que pusiste Juan Pablo. Digo, ¿qué sé yo? Bueno, entonces preguntan a ver si alguien entiende. No, a ver, 2 o 3 temas que cruzan distintas preguntas. Lo primero es totalmente de acuerdo, porque sobre ese punto fue tanto el amigo de Uruguay como Tomás, ¿no? Uno mira el gasto de salud, pero hay otras cosas que influyen de manera muy importante sobre los resultados del sistema y sobre todo si uno mira tasa de mortalidad infantil. Sin duda, la educación es fundamental, la provisión de agua, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno mira lo que puede mirar, pero es cierto, uno nunca tiene que olvidarse de esas cuestiones y en especial, totalmente cierto, cuando uno clasifica países, uno debería también clasificarlos por perfil epidemiológico y envejecimiento. Claramente el caso de Uruguay y Argentina
en términos de envejecimiento coloca a esos dos países en una situación muy diferente a otros. Y eso tiene un impacto doble, porque por un lado tenés un problema con la demanda de servicios, pero por otro lado cuando vos tenés mayor demanda porque tenés una población más envejecida, también tenés el problema previsional a cuestas. O sea que juega tanto del lado de salud como del lado de las prioridades. O sea, vos necesitas más, pero tenés que pelearte contra un sector que te demanda más. Y la peor noticia de todas es que los tipos que estudian, que no somos nosotros, los demógrafos que estudian el cambio demográfico, te dicen que estamos, sobre todo en nuestros países, pero buena parte de la región, estamos en un momento de una ventana de bono demográfico que se acaba dentro de 15 años y que te dicen lo importante es crecer antes de envejecer. Y estamos usando todos los recursos de la manera más irracional posible. En este caso hablo especialmente del Río de la Plata, pero me parece que es una enseñanza también para el resto de la región. Ahí hay un problema bien grave que me parece que no se está estudiando de manera adecuada. Y es esto, hay muchas formas de entrarle a este problema. La cuestión esta de por qué en América Latina no hay tanto impacto distributivo como en Europa, ¿no es cierto? Bueno, lo que dijo Juan Pablo, más, no porque él no lo dijo, pero obviamente estaba en la presentación, pero está el tema tributario, digo, ¿no es cierto? Nosotros, lo que le falta, vos preguntaste el gasto, pero no te olvides que hay un tema tributario muy importante, ¿no es cierto? Todos los impuestos, cuando vos comparás Europa con América Latina, los impuestos que no cobra América Latina en la comparación son impuestos a la renta de las personas e impuestos al salario para la seguridad social, con lo cual eso tiene un impacto redistributivo enorme. Y del lado del gasto, lo anterior, nosotros tenemos el peso del sistema de pensiones es muy alto. Y en economías con una elevada informalidad, nosotros tenemos 30 años de crecimiento en informalidad en casi todas las economías, partiendo de un punto inicial muy débil también, ¿no es cierto? Entonces fuimos armando políticas sociales alrededor del mundo contributivo y eso generó una élite de clase media que se benefició con las políticas públicas, pero que no permeó hacia el resto. Y eso sumás las dificultades que tienen los países para reformar sistemas educativos envejecidos y con poca capacidad para modernizarte, creo que vos ahí tenés una explicación bastante clara. A mí lo que más una preocupación personal, no sé ustedes cómo lo ven, a mí también me preocupa el excesivo, me pueden matar por lo que digo ahora, pero el excesivo optimismo o vedetismo de las transferencias no condicionadas. Porque yo creo que se está haciendo un énfasis demasiado fuerte sobre que la región mejoró la distribución del ingreso con las transferencias no condicionadas. Y yo lo siento a lo que eran las políticas de beneficencia hace 100 años, ¿no es cierto? Es algo que doy como para quedarme tranquilo que di algo, ¿no es cierto? Las transferencias no condicionadas representan menos de un punto del producto en nuestros países. Medio punto. En Argentina, que tenemos un gasto público de 43, 44 puntos del producto, ¿cuánto es la UH? 0,7. Y con eso nos quedamos contentos que estamos mejorando la situación de los necesitados. La verdad que eso es un principio, hay que hacerlo, pero si uno no fortalece con otras políticas, eso no sirve para nada. Entonces, nosotros no tenemos políticas que realmente mejoren la distribución del ingreso, porque me parece que estamos siendo muy débiles en eso. Y creo que vos habéis preguntado algo más, ¿no? No, lo otro tiene que ver con la pregunta del amigo de Ecuador sobre el gasto en total de salud, ¿no es cierto? Yo no puse como ejemplo Brasil y Argentina, en otro caso puse como ejemplo de países que gastan mucho, pero en el gráfico siguiente los puse como que eran los que no tenían mejores resultados. O sea, no necesariamente gastar mucho es gastar bien, y básicamente porque son dos países con muy elevado gasto privado. Yo creo, no quiero hablar de un país que vos conocés mejor que yo, pero los 2 puntos del producto son gasto público, ¿no? Fíjate qué interesante. Ecuador me lo marcás como un país que tiene poca capacidad para gastar porque gasta 2 puntos del producto en gasto público. Argentina gasta 10 puntos del producto en salud. ¿Sabes cuál es el gasto del gobierno? 2,4. Todo el resto es obras sociales y gastos privados. O sea,
Ese es el punto. Lo cual lo que te diría no es que Argentina está mejor, sino que Argentina es muchísimo más ineficiente e inequitativo que Ecuador. Porque cuando estamos hablando de cobertura universal es, bueno, cada uno gasta lo que puede, pero que lo que gasta el sector público tiene que ser igual para todos, y eso es lo que no estamos respetando. Creo que hasta ahí llego. Ok, encerramos entonces. Muchas gracias. Yo veo la continuidad de esta oficina como una discusión volviendo mañana, en la mañana, por la tarde. Estamos trabajando cosas conjuntas. Yo agradezco también la oportunidad de haber moderado este primer panel y le devuelvo la palabra a Mónica Sutton como organización de la oficina para sus palabras finales.